Hola, bienvenidos al canal. Este canal está dedicado a producir vídeos educativos para ayudar a estudiantes de medicina y ciencias afines en su proceso de aprendizaje. Tratamos de ofrecerles una especie de videoconferencias que le ayuden a la comprensión de temas difíciles, sobre todo aquellos relacionados con la biomedicina. Este vídeo en concreto es la segunda parte de una videoconferencia dedicada al sistema genital masculino. Además de ofrecerte toda la información teórica pertinente sobre la anatomía microscópica de los órganos que componen este sistema, te vamos a ofrecer también algunos tips, orientaciones o consejos de cómo estudiar estos temas. Y el primero es el siguiente: cada vez que vas a estudiar temas de anatomía microscópica de cualquier sistema de órganos, tienes que tener en cuenta que la idea central es establecer la relación entre la estructura y la función. O sea, cada estructura microscópica está concebida para cumplir con una función determinada. Si puedes establecer esta relación, vas a ver que el estudio te resulta más placentero y va a ser mucho más eficiente. Otra sugerencia es que para comprender estos temas hacen falta muchas imágenes. Por eso estos vídeos van a estar repletos de imágenes de todo tipo, sobre todo esquemas que te ayuden a la comprensión, pero también fotomicrografías de preparaciones histológicas, ya sea microscopio óptico o a microscopía electrónica de barrido o de transmisión. Todo eso te va a ayudar en la comprensión y te va a hacer mucho más agradable el estudio. En este caso particular, cada vez que podamos abordar un tema, lo vamos a hacer siempre de una perspectiva morfofuncional, y también vamos a relacionarla con la práctica clínica. O sea, el interés que puede tener este tema para un estudiante de medicina o de cualquier ciencia de la salud va a hacer que puedan utilizar esos conocimientos en una situación práctica concreta. Y si no pueden establecer la relación entre la estructura y la función, y sobre todo las implicaciones que tienen para los síntomas, signos e incluso el proceso de la enfermedad y las diferentes estrategias de tratamiento, entonces el conocimiento no sería útil. Y por eso es que vamos a hacer énfasis en esos aspectos: relación básico-clínica y relación morfofuncional. Bien, nos habíamos quedado en la videoconferencia anterior, vimos que la función del sistema reproductor masculino es producir los gametos, los espermatozoides, y depositarlos en la vagina de la mujer. A eso prácticamente se limita la función reproductora del macho de nuestra especie. Habíamos visto que en los testículos es donde se fabrican los espermatozoides, que esos espermatozoides luego van a pasar por una serie de conductos que se llamarían conductos excretores del sistema genital masculino, como ven aquí, que lo depositan o desembocan en la uretra, y por esta vía es que pueden salir al exterior. El pene, que es el órgano de la cópula, que es el que inserta estos espermatozoides dentro de la vagina de la mujer. Además, en estos conductos desembocan una serie de glándulas, que son glándulas anexas, como la vesícula seminal, la próstata y las glándulas bulbouretrales, que añaden líquido y producen la mayor parte del volumen del semen durante la eyaculación. Entonces le propongo lo siguiente: una estrategia de aprendizaje que deben hacer siempre. Ya en otra videoconferencia, la primera parte de esta, está explicado lo que es la estructura microscópica de los testículos y cómo es que pueden fabricar los espermatozoides y también las hormonas sexuales masculinas. En este, como les decía, nos vamos a continuar el trayecto, ¿verdad?, de los espermatozoides hasta el exterior y la estructura y la función de estas glándulas anexas. Aquí es donde nos habíamos quedado en la historia, en el vídeo de la primera parte que les comentaba. Estos son los tubos seminíferos, este es el testículo, un esquema, por supuesto, que tiene una fuerte cápsula de tejido conjuntivo que lo divide en lobulillos, y en cada lobulillo hay de 1 a 4 túbulos seminíferos, que son los que fabrican los espermatozoides. Ahora, estos tubos seminíferos se conectan con esta parte que es la red testicular o rete testis, que es como un laberinto, una serie de canales que por donde atraviesan, por donde pasan los espermatozoides. ¿Cuál es la función de los tubos rectos y de la red testicular? Pues llevar estos espermatozoides que se fabricaron aquí hacia estos conductillos eferentes. Entonces, le reitero que deben estudiar de esta manera. ¿Qué función tienen estos tubos rectos y esta red testicular? Bueno, sencillamente servir como canales o conductos para llevar los espermatozoides que se fabricaron aquí hasta estos conductillos. Luego vamos a ver qué función tienen estos conductillos eferentes e incluso el conducto del epidídimo. Entonces, ¿con qué estructura microscópica cuentan estos tubos para hacer su función? Bien, aquí con este esquema les vamos a explicar la estructura y van a ver cómo también tiene relación con la función. Esto que se representa aquí, como les decía, es un esquema que trata de explicarle esta teoría de este aspecto, y aquí tienen una fotomicrografía real de una preparación con una alta calidad, como pueden ver. Bien,
este sería la parte final ya del tubo seminífero y bruscamente hace un cambio hacia el tubo recto. Fíjense que ya estas serían las células germinales o las células espermatogénicas de la línea espermatogénica y estas son las células de Sertoli. En un momento determinado cesa la presencia de las células germinales y solamente encontramos células de Sertoli. Esta es la primera característica que nos dice que ya estamos en el tubo recto. Estas células, que son inicialmente altas, cilíndricas, se hacen más cúbicas y el epitelio se convierte en un epitelio simple cúbico que descansa, por supuesto, sobre una membrana basal y que siempre van a haber células de músculo liso en esta zona de aquí. Entonces constituyen, como ven, un simple tubo por donde van a atravesar los espermatozoides que todavía no son móviles y no tienen su maduración completa. Entonces atraviesan el tubo recto y llegan entonces a la red reticular. Aquí en esta fotomicrografía se ve perfectamente el cambio brusco que les hablaba, porque es un corte donde se corta de manera oblicua un tubo de estos. Y ven aquí como esta parte ya del tubo seminífero, fíjense aquí las células de la línea espermatogénica y cómo bruscamente cambia solamente a células de Sertoli columnar, como dice aquí, que son cilíndricas altas y luego se hacen cúbicas. O sea que exactamente esto que representa el esquema se ve en una preparación normal, una preparación ordinaria de hematoxilina y eosina, y pueden ver entonces ya la estructura completa de estos dos tubos. Aquí pueden ver ya la red reticular. Esa red testicular está, como les decía, son una serie de canales que se interconectan y todos luego desembocan en una serie de 20 conductillos diferentes, pero que están dentro de un tejido conjuntivo, que es el que forma el mediastino testicular, un engrosamiento de la cápsula de tejido conjuntivo. Y es por eso que ven esto que está aquí, esto que estoy tocando, es tejido conjuntivo. Aquí, por supuesto, hay vasos sanguíneos, como una vena que se ve aquí, pero esto que ven aquí son los tubos de la red reticular, que tiene un epitelio simple cúbico, que es este que estoy tocando aquí. Aquí se puede observar ya para esta parte, estos son tubos seminíferos. Fíjense que aquí se toman las tres porciones, el tubo seminífero, el tubo recto y la red reticular. Tubos seminíferos, tubo recto, que es este que está aquí. Fíjense cómo hay un cambio brusco aquí del epitelio. Este epitelio es de tubo seminífero y cambia inmediatamente a de tubo recto, y luego ya se ve el de la red testicular, que está en este mediastino, en vasos sanguíneos, se ven venas y arterias en esa zona. Aquí lo mismo que vimos, pero ahora aquí a mayor aumento, para que se den cuenta del epitelio simple cúbico que les hablaba, de estas células que eran inicialmente células de Sertoli, pero que han cambiado un poco su morfología, se han hecho mucho más cúbicas. Y en el interior, por supuesto, estarían los espermatozoides que van viajando ahora hacia los conductillos eferentes. Pues vamos a ver los conductillos eferentes, y aquí sí ya tenemos un poco más de información sobre la función específica que tienen. Estos conductillos, como ven aquí, que son una serie de más o menos 20 conductillos que desembocan, todos desembocan en un conducto único, que es el conducto del epidídimo. Ahora, el epidídimo, que es esto que le estoy tocando aquí, que tiene también una connotación puramente anatómica, tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. En esta zona de la cabeza está formado principalmente por estos mismos conductillos que se van enrollando aquí, pero que después todos van a confluir en un solo conducto, que es el conducto del epidídimo, que va a formar todo el resto de la parte del epidídimo, hasta que se convierte en conducto deferente. Entonces vamos a caer en lo que son los conductillos eferentes. ¿Qué es lo que hacen? Bien, la principal función de esto es reabsorber una buena parte del líquido donde vienen esos espermatozoides que se fueron en producto de las células de Sertoli y se van a reabsorber aquí. También aquí se van a fagocitar restos de los espermatozoides. Vamos entonces al esquema, que es lo que representa donde nos habíamos quedado, la red testicular. Recuerden el epitelio aquel simple cúbico, y entonces inmediatamente que llegan los conductillos cambia ese epitelio. Es un epitelio que tiene células más altas, otras más bajas. Fíjense, es bastante irregular en su superficie, pero que tiene fundamentalmente tres tipos de células. Cada una tiene una función. Aquí ven los espermatozoides, y estas serían las hormonas sexuales masculinas unidas a una proteína que se une a los andrógenos, porque toda el funcionamiento de estos tubos está dirigido o depende de las funciones hormonales, de las hormonas masculinas en este caso. Bien, entonces vamos a ver, como les decía, que lo que ocurre aquí es la mayor parte de la reabsorción del líquido, también de los fragmentos de los espermatozoides de citoplasma que no han sido fagocitados, y todo eso ocurre en esta zona, como pueden ver aquí. Luego inmediatamente cambia al epitelio del conducto del epidídimo, que lo vamos a explicar más adelante. Entonces, ¿cuáles son los tipos de células que hay aquí y qué hace cada una? Hay células cilíndricas con cilios y hay células cilíndricas con microvellosidades. Una de estas células tienen cilios y otra tienen microvellosidades. ¿Para qué los cilios?
cuando baten los cilios, ayudan al movimiento de los espermatozoides. ¿Y para qué las microvellosidades? Para reabsorber la mayor parte del líquido que les explicaba. Entonces, el resto de las células son células basales, que son células madre, para reponer las células de este epitelio. Luego, otro detalle importante es el músculo liso, que es este que se observa aquí, que sus contracciones permiten que vaya progresando, ¿verdad?, los espermatozoides que están en su interior. Fíjense cómo este músculo liso se va haciendo más grueso a medida que avanza y se va a convertir en el conducto del epididimo. Aquí ven el primer segmento del epididimo, el conducto del epididimo, y ya al final fíjense cómo se ha engrosado el músculo y el epitelio del epididimo, que es un poco diferente, y en él ocurre la maduración ya final de los espermatozoides, que incluso adquieren cierta movilidad. Entonces aquí tenemos la relación entre la estructura y la función de los conductillos deferentes, ya lo hemos visto en el esquema. Pero ahora aquí lo vamos a ver en preparaciones histológicas con dos técnicas distintas. Pero lo importante es que vean que estos conductillos están dentro de este tejido conjuntivo que se representa aquí, que es esto que están viendo aquí. Este sería el epitelio, la pared de estos tubos. Esta es la luz donde está lleno de espermatozoides. Y fíjense este detalle que se señalan aquí, las células de músculo liso, es muy importante para su función, porque la contracción de estas células es la que permite el avance de los espermatozoides que están en su interior. Aquí se observa a mayor aumento ese epitelio con las células de músculo liso y los tres componentes celulares que les explicaba, que fíjense también que el epitelio será descrito como una forma de dientes de sierra, ¿verdad? Por esto que hay zonas más bajas del epitelio y más altas. Recuerden que hay tres tipos de células: las basales, que son células madres; las ciliadas, que mueven a los espermatozoides; y las microvellosidades, células con microvellosidades que producen la reabsorción del líquido. Pasamos ya al conducto del epidídimo, o sea, estos conductillos eferentes todos desembocan en un solo conducto, que es el conducto del epidídimo. Fíjense que aquí ya cambia el epitelio, no tan diferente, pero sí todas las células son unas células cilíndricas altas que se llaman células principales, y tienen otro tipo de células que son las células basales, que son células madre. Aquí observamos lo que les decía, el detalle que se aumenta notablemente el grosor de la pared, por lo que le voy a explicar a continuación. Vamos a ver primero la función. ¿Qué función tiene este conducto del epidídimo? Los espermatozoides están de 2 a 3 semanas en el epidídimo y aquí completan su maduración. O sea, estos espermatozoides aquí todavía no tienen su movilidad, y fíjense que están de 2 a 3 semanas en esta zona, sobre todo, y ahí es donde se almacenan. Se almacenan los espermatozoides hasta el momento de la eyaculación. ¿Qué importancia tiene este músculo? Que la contracción es la que permite la salida de los espermatozoides. Entonces vamos a ver que tiene, como les decía, estas células principales, que son las que forman el epitelio, que son las que realizan casi todas las funciones, que aquí ocurre también una gran absorción de líquido. Para eso tienen estas estructuras que se llaman estereocilio, pero que son en realidad microvellosidades muy largas y ramificadas que realizan la absorción. Aquí se ven las vesículas pinocíticas, que son producto de la pinocitosis de ese líquido, que también entra por este mecanismo, que es una forma de eliminar el líquido que está en la luz. También pueden ver aquí lisosomas, porque se fagocitan en los segmentos o fragmentos de citoplasma de espermatozoides que quedaban y se tienen que digerir con estos lisosomas. También ven que hay un gran desarrollo del Golgi y del retículo endoplasmático rugoso, porque se producen una cantidad de glicoproteínas, como se expresan aquí, y otras moléculas que son importantes para la nutrición de los espermatozoides y para su viabilidad. Las células madres son estas células basales, y también se pueden observar linfocitos intraepiteliales en esta zona. Lo podemos ver aquí en una preparación histológica del conducto del epidídimo. Aquí se ve perfectamente el epitelio y se ve como hay una gran cantidad de espermatozoides en la luz. Recuerden que este es el almacén temporal del espermatozoide, que van a salir de ahí en el momento de la eyaculación. Aquí se ve a mayor aumento, se ven perfectamente las células principales, las células basales, y estas estructuras muy peculiares que se llamaron estereocilio, ahora se les suele llamar también estereovellosidades o microvellosidades, porque en realidad su contenido, o sea, el núcleo que la forma, no contiene microtúbulos, por lo tanto no son realmente cilios. Su función es aumentar la superficie de absorción. Aquí lo vemos a microscopía electrónica, se ve el núcleo de una célula basal, y de estos núcleos, que son de células principales con su citoplasma, aquí se observan las estructuras estas de la superficie, los llamados estereocilios, y se observan los espermatozoides
que se han cortado, ¿verdad? Fragmentos, porque esto, repito, es una microscopía electrónica de transmisión, son cortes muy finos, no se puede ver el espermatozoide en toda su extensión, solo fragmentos de ello cuando se corta el tejido, y se observan también la gran cantidad de vesículas pinocíticas aquí en la superficie y de otros elementos de fagosomas cuando se fagocitan los restos de espermatozoides. Aquí lo vemos a mayor aumento, fíjense cuán largas son esas microvellosidades, y aquí se ve mucho mejor un fragmento de un espermatozoide donde se ven las mitocondrias que están en este cuerpo del espermatozoide que dan la energía para su movilidad. Luego, este conducto del epidídimo que comienza prácticamente a partir de aquí, luego donde desembocan todos estos conductillos eferentes, y fíjense que ese conducto está muy enrollado y mide aproximadamente unos 6 metros, y esos 6 metros están enrollados en este pequeño tramo de la parte posterior del testículo. Inmediatamente se transforma entonces en el conducto deferente. Este conducto se destaca porque tiene una gruesa pared muscular. Ya este conducto es el que va de nuevo hacia el abdomen, y es el que va a sacar los espermatozoides para que desemboquen en la uretra, para que puedan salir al exterior. Aquí se observa un corte transversal de este conducto. Fíjense, tiene una mucosa con un epitelio que es similar, no hay nada diferente a lo de, por lo menos de interés, a lo de los conductos, el conducto del epidídimo, y se observa la mucosa y después una gruesa capa muscular con una capa interna con disposición longitudinal, una media con disposición circular de sus fibras musculares lisas, y esta externa de disposición longitudinal. También tiene una capa de tejido conjuntivo, como todos estos conductos, cualquier órgano tubular. En este caso, ¿cuál es la función? Como les decía, durante la eyaculación se contrae el músculo y transporta los espermatozoides hacia la uretra de la próstata. Aquí lo vemos para que vean el epitelio a mayor aumento, se ven los detalles. Fíjense que es similar, muy similar al epitelio del conducto del epidídimo, y se ven mucho mejor también las células o las capas de músculo liso. Se destaca perfectamente cuando termina una y cuando comienza la otra. Fíjense aquí la disposición circular, se ven que los núcleos están cortados, estas fibras, de manera longitudinal, y aquí estarían cortados de forma transversal porque van en sentido longitudinal. Como les decía al inicio, en la introducción de esta conferencia, vamos también a insertar una serie de segmentos que tienen que ver con la clínica, con la práctica de la medicina, y que están relacionados directamente con el contenido teórico de ciencias básicas que le estamos ofreciendo. En este caso vamos a ver un proceder muy común, que es la vasectomía, que es una forma de esterilizar al macho de nuestra especie, y conociendo la estructura y la anatomía de estos órganos que estamos explicando, fíjense cómo ocurre el proceso y por qué es un proceso relativamente sencillo, y es el siguiente. Aquí recuerden que este es el epidídimo, y esto se transforma entonces en este conducto deferente que viaja en lo que se conoce como el cordón espermático, o sea, sale de las bolsas escrotales en este cordón donde hay venas, donde hay arterias y donde hay nervios, pero también se puede detectar perfectamente la presencia del conducto deferente, que es el más gordo de todos estos tubitos que están aquí. Miren lo que se hace muy fácilmente. Lo que se hace es que se toma, ¿no?, aquí el conducto deferente y se corta, de esta manera se liga, y ya, ¿qué es lo que sucede? Que los espermatozoides que se fabricaban en el testículo no pueden seguir y no pueden salir al exterior. De esa forma se hace estéril el macho de la especie. Fíjense cómo, conociendo la anatomía y la lógica o el funcionamiento de cada uno de los elementos que componen el aparato genital masculino, podemos entender cómo es esta técnica de fácil y cómo produce la esterilidad. Pasamos ahora a las glándulas anexas. ¿Cuál es la función de estas glándulas anexas? Vesículas seminales, próstatas y glándulas uretrales. Producir un líquido que forma la mayor parte del semen, que le da viabilidad a los espermatozoides, los nutre y además contribuye a que se mantengan, en este caso, con la capacidad, ¿no?, de moverse. Vamos a ver primero las vesículas seminales. Como ven aquí, es un órgano par que son como si fuesen unos tubitos muy enrollados, que desemboca en un conducto aquí ya al inicio de la próstata. Aquí lo pueden ver que por aquí viene el conducto deferente, y ambos se unen, esos conductos, y forman un conducto único que se llama conducto eyaculador, que es este que está aquí, que va a desembocar entonces en la uretra. Fíjense que esta uretra viene de la vejiga. Entonces aquí desembocan, y ya de esta manera pueden tomar todo el canal de la uretra, este tubo, para poder salir al exterior. Repito que los vasos deferentes se unen a la entrada de la próstata con el conducto de las vesículas seminales,
y forman el conducto eyaculador. Ahora, ¿qué función tiene? Bueno, están formadas por una mucosa interna con muchos pliegues, una capa muscular y una externa de tejido conjuntivo. Su función es producir una secreción que constituye la mayor parte del volumen del semen, el 75%, y la contracción de este músculo, esta es la relación estructura-función, esta gruesa capa muscular que tiene, es la que permite que salga ese líquido que ella produce durante la eyaculación. Recuerden que este líquido no tiene espermatozoides. Los espermatozoides vienen por aquí. Y luego, por supuesto, ese líquido es el contribuye a arrastrar todos los espermatozoides para que puedan salir al exterior. Secreta un líquido rico, o sea, alcalino, rico en fructosa, que es la principal fuente de nutrición de los espermatozoides, y también prostaglandina, entre otros elementos, otras moléculas. Importante estas prostaglandinas, que fíjense que el término viene de la próstata, porque fue donde se aislaron por primera vez, porque también en la próstata hay unas grandes cantidades de prostaglandinas, o sea, se producen igual que en estas glándulas o vesículas seminales. Como les decía, la contracción del músculo liso durante la eyaculación es la que permite evacuar los espermatozoides que estarían en la uretra. Y esa es la función y la relación estructura-función. Vamos a verlo ahora a microscopía óptica. Fíjense, un corte a menor aumento se ve perfectamente la gruesa capa de músculo. Esta sería la mucosa, que tiene muchos pliegues, que tiene en su centro, por supuesto, una lámina propia y está rodeada del epitelio. Ese epitelio es el que secreta todas las secreciones de las vesículas seminales. Si lo vemos a mayor aumento, aquí se ve donde están el músculo liso, se observan los pliegues de la mucosa. Esta sería la lámina propia y aquí el epitelio. Todavía no pueden ver bien el epitelio, pero ahora sí lo van a ver, como aquí, a mayor aumento, donde se observan las células, que todas estas células lo que hacen es secretar esa secreción que va a constituir el 75% del volumen del semen. Y ya vamos a un órgano muy importante. La función que tiene es parecida a la de las vesículas seminales, pero tiene unas grandes implicaciones para la medicina, por lo que vamos a ver dentro de 2 o 3 minutos. Esta es la próstata, que está atravesada por la uretra, o sea, en el centro de la próstata atraviesa la uretra. Fíjense, aquí se representa como si fuese un corte de esta próstata que tiene la ampolla, ¿no? O sea, en esta zona ensanchada aquí estarían las vesículas seminales y viene aquí el conducto deferente. Cuando se une forma el conducto eyaculador, que también está en el interior de la próstata y que después va a desembocar en la uretra. Primero tenemos que ver cuál es la función para saber con qué cuenta la próstata para producir esa función o para realizarla. Su función es que produce un líquido alcalino que forma parte del semen y para ello, ¿con qué cuenta? También tiene que expulsar ese líquido, esa secreción, a través de contracción de células de músculo liso para que puedan progresar por toda la uretra. Entonces aquí tenemos de qué está hecha la próstata. Está formada por unas 30 a 50 glándulas cuyos conductos desembocan en la uretra y están rodeados por un estroma fibromuscular. Esto que se observa aquí, este dibujo, vienen siendo las unidades secretoras, recuerden, epiteliales, unidades secretoras donde producen este líquido alcalino, con una serie de elementos para nutrir los espermatozoides, y la secreción vendría por aquí, como ven, y desemboca en la uretra. Pero fíjense, en esta zona que rodea a la uretra hay otro grupo de glándulas más pequeñas, diríamos que estas serían las unidades secretoras, y cada una desemboca por un conducto independiente en la uretra. También en esta zona hay otro grupo de glándulas que también ocurre lo mismo. Estas son las unidades secretoras y esto aquí desembocan por distintas zonas en la uretra masculina. El resto de la glándula está formado por lo que se conoce como un estroma fibromuscular, o sea, hay tejido conjuntivo, pero muchas fibras musculares que al contraerse permiten la salida del líquido de la secreción de la próstata. Miren aquí donde se representa la próstata, cómo está atravesada por la uretra y cómo desemboca en ella el conducto eyaculador. O sea, todo esto que estoy tocando aquí es lo que acabo de explicarle en este esquema. Aquí tienen a la próstata, esto sería ya más ampliado este dibujo. Importante conocer que está atravesada por la uretra y que tiene distintas regiones. Esta zona aquí, fundamentalmente, hay muy pocas glándulas, fundamentalmente está formado por un estroma fibromuscular. Tiene esta zona periuretral y esta zona de transición, que es muy importante, pero algo que vamos a explicar inmediatamente. Y esta zona que es la llamada zona central de la próstata y la zona periférica, que es la mayor parte. Aquí tienen un corte de la próstata a poco aumento, donde se observa perfectamente aquí la uretra y el resto del órgano o de la glándula, donde se ven también la parte del estroma fibromuscular y donde están las glándulas. Todos estos orificios que se ven serían las unidades secretoras de las glándulas.
Vamos entonces a ubicarnos en este esquema, que es este mismo, pero si fuese un corte histológico, ¿verdad? Aquí estaría la luz de la uretra con las glándulas que desembocan, y todo esto es el estroma fibromuscular, que se observa perfectamente en esta preparación histológica también a menor aumento. Miren aquí la uretra, todo esto que ven aquí son glándulas. Estas glándulas que están aquí son estas mismas que se observan aquí, que van a desembocar los conductos aquí en esta zona, que es la zona periférica. Es donde mayor cantidad de glándulas hay. Se observan aquí todas las glándulas, y todo esto es el estroma fibromuscular. Bueno, aquí se ve mucho mejor, por supuesto, las glándulas. Miren aquí el epitelio que forma las glándulas, que viene siendo, es como si fuese un epitelio más o menos simple, cilíndrico. Mírenlo aquí. Y este es el estroma neuromuscular y la cápsula, ¿no?, de la próstata. También se observan estas estructuras, sobre todo en pacientes ya de edad avanzada, que se llaman concreciones prostáticas, que es producto de las secreciones de estas células. No está claro bien la trascendencia que tiene funcional o desde el punto de vista clínico, pero se observan, es un detalle histológico interesante. Lo podemos ver aquí a mayor aumento, incluso una preparación especial donde se tiñen las fibras colágenas de azul y las fibras musculares lisas se tiñen de rojo, y pueden ver en ese estroma fibromuscular. También se observa perfectamente las glándulas o las células en el interior de estas unidades secretoras de las glándulas y las concreciones prostáticas. Aquí mucho mejor, a mayor aumento, se ven las células, se ven las fibras colágenas, y fíjense esto que se señala con la flecha, son los complejos de unión que tienen todos estos epitelios en su parte más apical para sellar y que no ocurra penetración de líquido de aquí hacia acá. Entonces estas son las células que producen la secreción de la próstata. Aquí una imagen más espectacular todavía, a mayor aumento, donde pueden ver perfectamente cómo se organiza aquí en el centro este estroma fibromuscular y cómo está rodeado de las células secretoras del epitelio de estas glándulas de la próstata. Volvemos a relación básico-clínica. Hay un marcador tumoral muy conocido que tiene gran aplicación en la clínica, aunque es muy controversial, que es el antígeno específico prostático. Este que les señalo aquí, que es una de las proteínas, una de los elementos que produce la próstata. La próstata produce, entre sus funciones, ese líquido que produce es un líquido, como les decía, alcalino, pero sobre todo que tiene también muchas enzimas como fibrinolicina y otras, como este antígeno específico prostático también es una enzima, que facilitan que ese líquido o sea, que la secreción sea más líquida, licuar el semen para que puedan nadar los espermatozoides. Bueno, pues esta es una de las proteínas que secreta la próstata, y aquí pueden ver una preparación histológica con inmunohistoquímica, donde se tiñen las células que tienen en su citoplasma este antígeno, esta proteína, esta enzima. Aquí se ven los núcleos de las células, son las mismas glándulas que les presenté en las imágenes anteriores, pero aquí lo que ven nuevo es esta parte marrón, que es producto de la técnica inmunohistoquímica, que nos está diciendo que aquí hay presencia de esta proteína antígeno específico prostático que se secreta hacia la luz, pero que en el caso del cáncer de próstata se secreta también una buena parte hacia la sangre, y los niveles de esa molécula, de esa proteína en sangre aumentan, y constituye un marcador que hace tiempo se utiliza con la intención de hacer una pesquisa para detectar el cáncer de próstata en estadio precoz. Sin embargo, este marcador es bastante controversial, y la importancia que se le dio en unos inicios ha decaído, porque se ve que no es muy útil, en el sentido de que es bastante poco específico. Hay otros trastornos como la propia hiperplasia prostática, donde puede elevarse también, y que por otra parte muchos tumores de próstata realmente no prosperan, o sea, no avanzan, no dan metástasis, y puede ser que este screening y todo lo que conlleva después de biopsias, etcétera, cause más daño que bien. Bueno, eso se los dejo para si están interesados, o para si escuchan hablar del antígeno específico prostático, ya pueden decir que lo vieron, por supuesto con una técnica de inmunohistoquímica, dónde es que está en la célula, y saben ya cómo es que puede ir a la sangre y por qué es que se puede medir sus concentraciones y qué trascendencia tiene para el diagnóstico precoz del cáncer de próstata. Seguimos entonces con la correlación básico-clínica. Hay dos enfermedades muy importantes de la próstata que tienen gran relevancia para la práctica médica. Una es la hiperplasia prostática benigna y otro es el cáncer, que estaba hablándole en estos momentos. Aquí tienen un esquema de la próstata. Recuerden que la uretra atraviesa la próstata, por aquí va la orina. Hay una enfermedad que es muy frecuente, que la padecen prácticamente todos los hombres después de 60, 70, sobre todo después de 80 años, que ocurre una hiperplasia
benigna porque no es un cáncer, no da metástasis, que es esto que se representa aquí. Fíjense en las glándulas, como hay una gran celularidad, o sea, se multiplican más de la cuenta y forman como si fuesen unos nódulos, como ven aquí, que se representan, pero cuando empiezan a crecer esos nódulos, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense que aquí está la uretra, miren aquí, en una próstata normal, pero en el caso de que ocurra una hiperplasia benigna de la próstata, o sea, aumento de la celularidad, del tejido de la próstata en forma nodular, pues van comprimiendo la uretra y de aquí los principales síntomas de esta enfermedad. Y aquí, para que tengan en cuenta cuán importante es conocer la anatomía y la histología de estos órganos para poder explicar los síntomas de la enfermedad. En este caso, el síntoma fundamental es que los pacientes no pueden orinar bien. O sea, el chorro de la orina va perdiendo fuerza y incluso no se puede vaciar completamente la vejiga, porque como ven aquí, se está estrechando la luz de la uretra porque está siendo comprimida por el exterior por estas células o este tejido prostático que ha aumentado, ¿verdad?, de volumen. Y entonces también puede ocurrir que o sea, que no puede salir la orina y hay que pasar una sonda vesical para que pueda expulsarse o extraerse la orina de la vejiga. Son síntomas muy molestos y que, por supuesto, tienen tratamiento quirúrgico, también tratamiento médico, que no vamos a entrar en esos detalles. Solamente el mensaje es que sepan, dado la histología del órgano, cómo es que el hecho de que estas células proliferen y todo este tejido aumente de volumen en esta forma nodular puede comprimir la uretra. La otra enfermedad importante es el cáncer de próstata, que como ven aquí ocurre en una zona lejos de la uretra y por eso es que generalmente no da síntomas de retención urinaria y cuando se detecta ya puede ser que esté en estadios más avanzados. Vamos primero a ver algunas imágenes sobre la hiperplasia prostática benigna. Aquí está lo que les explicaba. Esto es una próstata real de una preparación de anatomía patológica. Se observa aquí la uretra. Fíjense aquí cómo estarían los nódulos. Y la idea es que cuando aumentan esos nódulos, aumenta el tejido prostático. Esta hiperplasia va a comprimir esta parte de aquí. Importante, esto ocurre fundamentalmente en esta zona de la próstata, en la zona que está alrededor de la uretra, que se llama zona periuretral. Y no ocurre en esta zona de aquí. Por eso es que tiene esa relación con los síntomas que sufre el paciente. Miren aquí otra preparación, otra próstata de un paciente que tenía este trastorno. Fíjense que aquí está prácticamente la uretra, la luz de la uretra muy cerrada por estos nódulos, que es el crecimiento incontrolado del tejido prostático. Pues recuerden que es benigno porque no da metástasis, no hace otra cosa que interferir, ¿no?, con la salida de la orina. Aquí ven ya lo que les he presentado, cómo se ve el tejido de una próstata hiperplásica. El otro problema de salud de relevancia en el caso de estos órganos que estamos explicando, el sistema genital masculino, es el cáncer de próstata. Posiblemente sea el cáncer en el varón, ¿no?, que más importancia tiene. Y que si no, en algunas ocasiones, que no se detecte a tiempo, puede dar metástasis y después que es metastásico es muy difícil, tiene un pronóstico muy malo. Aquí tienen una próstata de anatomía patológica, fíjense aquí la uretra, como les decía, normalmente este cáncer ocurre lejos de esta zona y no provoca trastornos en la micción y se ve aquí. Bueno, primero se dan cuenta seguro que el tejido prostático, aquí en esta preparación macroscópica, es como esponjoso, ¿verdad? Pero esta zona es mucho más sólida, aquí es donde está el cáncer, que cuando se analiza por anatomía microscópica, por eso es importante en el caso de la anatomía patológica tener una idea de cómo es el tejido normal prostático para poder diagnosticar cuando ocurre el cáncer. Esta parte que está aquí, fíjense que esto ya están familiarizados con esta imagen que es el tejido prostático normal. Y esta parte es el cáncer. Aquí se observan que estas células han cambiado su aspecto. Fíjense, los núcleos son mucho más grandes. Compárenlo con esta zona de aquí. El citoplasma también más oscuro y forma estas estructuras que nos indica que hay un cáncer de próstata. Les repito que tiene una trascendencia importante. Por supuesto, la causa, como la mayoría de los cánceres, no se conoce con exactitud e intervienen muchos factores, o sea, es multicausal. Hay factores genéticos que son muy importantes en este caso, también factores ambientales, tal vez inflamación crónica de la próstata que participan en la patogenia, ¿no?, de esta enfermedad. Aquí tienen, ya también pueden decir que vieron una imagen tanto de anatomía macroscópica como microscópica de cómo se observa un cáncer de próstata. También se puede detectar, y es muy útil para el diagnóstico, la resonancia magnética nuclear. Aquí se observa la próstata y se detecta una zona aquí que es la expresión de un cáncer que está en esta zona de aquí. Este cáncer puede invadir tejidos vecinos
Mientras se mantenga en esta zona, pues, ¿qué es lo que sucede? En muchos pacientes no progresa, como les decía, incluso pueden morir por otra causa, y se ha visto que en muchas autopsias de pacientes que mueren por otra causa tenían un cáncer localizado en la próstata que no le causó ningún problema, pero sí puede invadir tejidos vecinos y causar metástasis, que entonces sí tiene un pronóstico muy malo. Las otras glándulas anexas son las glándulas bulboretrales, que son estas que están aquí. ¿Qué función tiene? Pues produce una secreción mucosa, como un moco, ¿verdad?, que lubrica la uretra para recibir los espermatozoides. Sobre todo, saben que la uretra también, en el caso de la uretra masculina, es el mismo conducto por donde sale la orina y por donde sale el semen. Y la orina es más ácida, el semen es más básico. Esto también prepara a la uretra para que puedan pasar los espermatozoides. Es un líquido que sale antes de la eyaculación, un líquido claro, que es rico en glúcidos, ¿verdad?, pegajoso, y entonces vamos a establecer relación estructura-función. O sea, estas son glándulas bastante pequeñas, tienen muchas glándulas aquí compuestas, que por varios conductos desembocan luego en un conducto común, que es la secreción. Esta imagen histológica, ¿qué información nos da? Aquí vemos los distintos conductos, fíjense la pared de los conductos, y estas serían las unidades secretoras, que si se fijan, se corresponde con lo que se conoce como acinos mucosos, o sea, son células especializadas en secretar moco, que es una sustancia rica en glúcidos, en carbohidratos, que producen una secreción pegajosa, y en este caso es la función de las glándulas bulboretrales. Por último, el pene, que es el órgano que introduce los espermatozoides en la vagina de la mujer, que su función, esa es su principal función, pero para cumplirla tiene que ocurrir un proceso que es el proceso de la erección, que como vamos a explicar ahora cómo es que ocurre para ver la relación entre la estructura y la función. Aquí tienen un corte transversal, un esquema por supuesto, se ve la vena dorsal, varios venas y nervios y arterias que atraviesan por esta zona, y que está formado por tres, diríamos, zonas o cuerpos que se llaman los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso, que aquí es donde estaría la uretra, y que esto está formado por lo que se conoce como el tejido eréctil, que es lo que vamos a explicar ahora, porque es lo que tiene trascendencia para entender la función. Aquí lo vemos, un corte histológico transversal, se ve esta vena, y también se ven aquí estos otros vasos sanguíneos. Esto que está aquí es un tejido que tiene un tejido fibroelástico, que es la túnica albuginea, que es la que separa todas estas tres barras de tejido eréctil. Miren aquí esto que está aquí. Y vamos a ver entonces de qué está hecho este tejido eréctil y cómo es que ocurre el proceso de la erección. Esto que se señala aquí son una serie de vasos sanguíneos especiales, que son como unos senos venosos, que en este caso estarían vacíos. Si se llenan de sangre es cuando ocurre la erección. Cuando se vacían es que ya deja de cesar, ¿no?, el proceso de la erección. Aquí y lo podemos ver a microscopía óptica, se ve la uretra y este tejido eréctil. Aquí lo importante es estos dos elementos. Estos serían los vasos sanguíneos, estos especiales, estos senos venosos que tienen sangre en su interior, por supuesto. Y esto que está aquí en la pared, que es esencial para lo que vamos a explicar a continuación, es tejido de músculo liso. Cuando se contrae, se cierra esto y sale la sangre de ahí. Cuando ocurre la erección, se relaja. La esencia de la erección es que se relajen estas células de músculo, se abren estos canales y entra sangre de la arteria, y esa sangre no puede salir, como vamos a explicar después, y por eso es que mantiene que aumente de volumen y se produzca la erección en el caso del pene. Aquí tenemos el proceso explicado ya a nivel molecular. Este sería el sustrato morfológico o histológico donde ocurre con las células de músculo liso y la luz de este vaso sanguíneo especial, los seno venoso, lleno de sangre. Aquí se ven los eritrocitos. Bien, vamos a ver entonces en un esquema cómo es que ocurre este proceso ya en lo que es la pared de estos senos venosos, que es esto que se representa aquí. Esta sería la luz de esto que está aquí. Aquí son las células endoteliales, membrana basal, y aquí está una capita de músculo liso, que es este músculo que se representa aquí. ¿Cómo ocurre? Por supuesto, esto está inervado por una serie de nervios que son los que desencadenan la erección. Aquí se produce el neurotransmisor, que es el óxido nítrico, que penetra en estas células lisas, y lo que hace es que, como ven aquí, produce entonces una enzima que la activa,
que fabrica lo que es el GMP cíclico. Este GMP cíclico es el que hace que el calcio salga del citosol y se introduzca en las reservas de calcio, y por eso es que produce la relajación. Les recuerdo, para que ocurra la contracción del músculo hace falta calcio, ¿no?, en el citosol. Si el calcio se secuestra, pues se relaja el músculo. Y ese es el mecanismo. O sea que si hay más GMP cíclico, que es el que ha sido producido por una enzima que activó este neurotransmisor, pues entonces se relaja el músculo, y al relajarse, como ven aquí, entra la sangre que viene por las arterias. Aquí se representa este seno. Cuando él se llena de volumen, aplasta las venas por donde tiene que salir esa sangre, y la sangre no puede salir, y ahí se produce el mecanismo de la erección. Este es el mecanismo, y fíjense cómo pueden conectar la parte molecular con la parte puramente histológica. De aquí la gran importancia de conocer la estructura histológica de estos órganos para explicar su función. Pero voy más. Vamos ahora a explicarle cómo este sustento morfológico les permite conocer cómo actúan los medicamentos. Y uno de los más conocidos, que es este que le traigo a continuación, que es el sildenafil o Viagra. ¿Cómo es que funciona? Esta es la fórmula química, y para entender cómo funciona, si no sabes cuál es la estructura microscópica de este tejido eréctil, no vas a comprenderlo. Vamos entonces a explicarlo cómo es que ocurre esto. Fíjense, este sería un esquema que representa una célula de músculo liso de esos vasos sanguíneos. Recuerden que viene el óxido nítrico, activa la guanil ciclasa, que del GTP pasa a GMP cíclico. Esta es la molécula esencial. Esta GMP cíclico es la que relaja el músculo, porque es la que hace que el calcio se quede en sus reservas y no ocurre la contracción. O sea, que a más GMP cíclico, más relajación. A más relajación, más erección del pene. Pero hay una enzima que destruye ese GMP cíclico, por supuesto, para que cese la erección, que es la fosfodiesterasa 5, que es esta que les represento, que aquí tiene una foto de esta enzima, que es la que detiene, diríamos, el proceso de la erección. Entonces, ¿qué es lo que hace la Viagra o el sildenafil? Que es esta que está aquí, se une en esta zona a la enzima, inactiva la enzima, y como inactiva la enzima no puede degradar el GMP cíclico, y si no lo degrada se mantiene la erección. Ese es el mecanismo sencillamente que ocurre ¿dónde? Aquí en estas células musculares que están, fíjense, te decían los senos venosos llenos de sangre, y mientras están relajados este músculo, esto está lleno de sangre. Cuando el músculo ya se contrae, se escapa la sangre de ahí, y eso es lo que trata de evitar este compuesto que inhibe esta enzima, que es la fosfodiesterasa, que es la que degrada el GMP cíclico. Bien, ¿cuál es la información útil? Para que vean la manera de estudiar estos temas, cómo puede ser útil para la práctica médica en general, o para cualquier problema biológico en este caso, que tiene aquí el sustento morfológico histológico que les sirve para entender cómo pueden funcionar, o cuál es el mecanismo de acción farmacológica de una droga determinada, en este caso este sildenafil de la Pfizer, y por eso es que siempre, para comprender a profundidad los mecanismos de los síntomas de las enfermedades, la racionalidad de los tratamientos, como en este caso, es muy útil tener una base morfológica. Y es por eso que esta serie de videoconferencias están encaminadas a ofrecerle un conocimiento sólido, útil y agradable de la estructura microscópica del cuerpo humano. Vamos a seguir sacando vídeos de todos los sistemas de órganos de nuestro cuerpo, con este mismo enfoque, con este mismo estilo, con esta abundancia de imágenes y de relación básico-clínica y relación morfofuncional, para que al final, una vez que puedan verlos todos, tienen un conocimiento muy sólido de estas partes de las ciencias básicas de la medicina, que les va a ser muy útil, estoy seguro, en su vida profesional. Entonces, les sugiero, les pido que se suscriban al canal para que no se pierdan los futuros vídeos, y que además comenten, compartan, para que el canal pueda seguir creciendo y podamos seguir dedicando tiempo a esta labor que pretende, como decía, ayudar a estudiantes de medicina en su aprendizaje. Entonces los esperamos en el próximo vídeo.